Damos ya la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas al analista político León Roldós. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Bienvenido a nuestro programa. Gracias a usted. Bueno, quisiera analizar junto a usted... Nos escuchen en el Ecuador. Quisiera analizar junto a usted el informe a la Nación del presidente Lenín Moreno, 2 años ya de labores en frente de la presidencia de la República. Se esperaban anuncios fuertes en torno, sobre todo a materia económica. Sin embargo, el presidente apeló e hizo un llamado a los empresarios para que ya dejen de esperar y empiecen a poner el hombro, según lo interpreto yo, mucho más frontal y fuertemente. Dijo y lo argumentó diciendo que el elemento más importante que hay en este momento sobre la mesa es el de la confianza. Ha obtenido la confianza de los organismos multilaterales y pues falta ese voto de confianza a lo interno. ¿Cómo podríamos interpretarlo, cómo podríamos analizarlo? Creo que la confianza debe sustentarse en la transparencia. Y ahí todavía hay una deuda del gobierno de Lenín Moreno, porque es evidente el cambio sustancial del gobierno en cuanto al respeto a las libertades, eso es indiscutible, pero en la transparencia todavía falta información para que realmente en el Ecuador se piense con una visión de que las cosas van a salir. Mientras no haya la visión de que las cosas van a salir, en el Ecuador habrá siempre una respuesta lenta de los diferentes sectores, y en el caso de los sectores sociales, ante la incertidumbre, inclusive ya se anuncia una huelga general. ¿Qué es lo que, digamos, se esperaba desde su punto de vista? ¿Qué debió haber anunciado el presidente de la República para ya que el sector empresarial, el sector industrial del país pueda dar ese paso de pues retornar, por ejemplo, las inversiones que dicen están fuera del país y que podrían realmente contribuir a una dinamización de la economía? ¿Qué es lo que hace falta para poder generar realmente ese ambiente de confianza en los ecuatorianos? Transparencia y cumplimiento de obligaciones, porque por un lado, aún para transparencia, salen cosas como del conejo, un rato para otro, y el país quiere que le digan la verdad, porque sobre la verdad siempre se podrá construir un nuevo espacio. Y luego de eso, en el caso de la inversión, requiere saber que el Estado será un buen socio. Un buen socio, por ejemplo, es un buen pagador de sus obligaciones, porque hoy día en el Ecuador el Estado es un cobrador severo, pero no es un buen cumplidor de obligaciones. Ese tipo de cosas se van haciendo en el camino. O sea, yo no creo que la economía se puede componer de un día para otro, pero sí puede tomar una dirección. Y esa dirección es la que los ecuatorianos esperamos que tome en el año 2019. Que el país sienta que este mismo año, que el año próximo, habrá una salida. Esa percepción todavía no se construye en el Ecuador. Ahora, desde el gobierno se habla de total transparencia en el sentido de que se ha transparentado realmente la situación económica del país. Se develó y se aceptó, se reconoció, por ejemplo, la deuda externa en más de 60.000 millones de dólares. Por otro lado, pues han reducido la burocracia, es decir, han dado algunos pasos en materia de corrupción. También hemos visto cosas que no esperábamos que sucedan. Siempre hace falta algo más, pero ¿usted considera que no han cumplido con este sentido de transparencia al que usted se refiere? ¿Qué más hace falta? Por ejemplo, en el Seguro Social. Creo que Granda tiene muy buenas intenciones, pero todavía no sabemos las cifras reales del Seguro Social. Entonces, de un lado aparece el cuco, el seguro puede entrar en crisis, pero ¿cuáles son las reales cifras del Seguro Social? ¿Cómo se va a afrontar los problemas? Porque hay dos maneras de afrontarlo. Uno, castigar la impunidad. El propio presidente ha dicho que es más grave que la corrupción, que es una forma de corrupción, la impunidad. Y luego, la perspectiva de mañana. ¿Qué decisiones se van a tomar? Yo creo que el país tiene salida. Yo no creo que el país está ahogado, no creo. Yo creo que tiene que haber esa transparencia y tiene que haber líneas maestras y tiene que haber interlocutores
del gobierno que no vayan al ping-pong de la declaración. Si alguien hace un cuestionamiento, tiene que sacarle la historia hasta la abuelita. No, eso no es. Frente a un cuestionamiento tiene que explicar, tiene que sustentar por qué no procede el cuestionamiento y tiene que pensarse, hacerse propuestas para el futuro. Se está creando, por ejemplo, un comité organizado para posiblemente destinar a ese comité la decisión o por lo menos la orientación sobre desinversiones en el sector público. ¿Qué se va a desinvertir? ¿Cómo se va a desinvertir? La desinversión implica, por ejemplo, seguir teniendo las empresas públicas que serían ahora manejadas por sectores privados una serie de privilegios o no, o entran a competir en el mercado. Ese tipo de cosas tienen que ponerse encima de la mesa, porque si no suena o queda el tufo de que hay un negocio focalizado, direccionado a alguien. Y eso no es aceptable en una democracia. En cuanto a lo social, develó una serie de cosas que no han sido visibilizadas, por lo menos no lo hemos visto en la dimensión que se mostró en el informe a la Nación, y anunció nuevas inversiones en ese sector. ¿Cómo ve usted este norte que tiene o que muestra el gobierno en esta área, en esta materia? A ver, creo que es correcto los puntos que el presidente señaló son procedentes de atender. Todo se vincula también qué recursos habrá para atender esos puntos, porque las ofertas conceptuales, si no tienen financiamiento, se vuelven incumplimientos. Y el país no quiere más incumplimientos. O sea, a mí me habría gustado que en cuanto a las ofertas sociales, se diga, vamos a realizar esto, significa tal monto, va a haber subsidio, no va a haber subsidio, va a haber exoneración, cómo se va a cubrir la exoneración. Eso falta en el Ecuador que se conozca. O sea, como concepto, fueron interesantes los conceptos que el presidente puso. ¿Cómo van a realizarse? Ese es otro problema. ¿Cómo van a ejecutarse? Es lo que el Ecuador necesita saber. Claro, ahí es en donde usted se refiere que hace falta tal vez más detalles o más transparencia. Hizo un anuncio puntual, la eliminación del impuesto verde. ¿Cómo lo ve usted? ¿Una premio consuelo? ¿Una pequeña parte de lo que hay que hacer, de las correcciones que hay que hacer en el sistema económico? Y bueno, yo creo que está bien, pero insisto, el conjunto es lo fundamental. ¿Cómo y cuándo va a hacerse? Sobre todo el cómo. Yo creo que el país está esperando esa explicación, porque no nos olvidemos que ya estamos a medio periodo presidencial, faltan 2 años. No nos olvidemos que de alguna manera van a iniciarse o está ya iniciándose un proceso preelectoral en el país. Ya sale Correa a anunciar su precandidatura a vicepresidente de la República. Es decir, cuando ya entramos a procesos electorales, la política rebasa a la racionalidad en muchas ocasiones. Y hoy día todavía debemos hacer que la racionalidad que esté encima de la política. Pero eso depende fundamentalmente del gobierno. Y en cuanto a la impunidad, depende de la Fiscalía, que tiene un excelente fiscal, que es la doctora Salazar, y de la función judicial. Allí en esa materia judicial que no depende directamente del gobierno, pero el gobierno ha manifestado que y ratificó hacerle esta cirugía a la corrupción, pero allí realmente las deudas son mucho más grandes que las promesas e incluso que los cumplimientos. En torno a lo que usted acaba de anunciar, ya una posible candidatura a la vicepresidencia de la República por parte del expresidente Rafael Correa, como que se está confiando de que esa impunidad se va a imponer. Sí, bueno, es también el narcisismo de Correa. Él quiere seguir siendo el eje de la política ecuatoriana. Yo creo que la justicia tiene que operar más allá de las ambiciones de Correa, pero tiene que ser oportuna. Todavía se ha hablado muchas cosas, los calificativos sobran, hay una lluvia de calificativos, cuando el país requiere ya decisiones y acciones concretas en materia de justicia y también de combate a la corrupción y a la impunidad. Ahora, ¿cómo lograr, digamos, esa compatibilidad, ese clic
entre las promesas de lucha contra la corrupción y la independencia que la justicia necesita y exige. Allí, insisto, corremos el riesgo de que las cosas queden allí, tal y como se ven y como están hasta el momento. Sí, que tiene que proveerse información. El tema es darle fuerza ética, jurídica a la información. Yo creo que en el Ecuador todavía hay mucho por establecer y en eso el correato, yo diría, sigue en el gobierno. Por eso muchas informaciones salen de terceras fuentes que van a la pista y en ese momento comienza a investigarse. El tema, por ejemplo, del arroz verde. Creo que ese era un tema conocido en quienes estaban en el gobierno, pero en cambio ahora que sale la denuncia, recién comienza a investigarse. Yo creo que esa información tiene que ser puesta encima de la mesa oportunamente en el Ecuador. Esa ha sido una responsabilidad fundamentalmente del Ejecutivo. Algo de lo que no se habló en el informe a la Nación es del tema de seguridad. No se hicieron propuestas fuertes, concretas, pues confiables en el sentido de cómo combatir la inseguridad, tanto la del día a día que vivimos los ecuatorianos, como el tema del narcotráfico, seguridad en las fronteras. Anunció una participación y una colaboración del Ejército, pero realmente no fue específico cómo y cuándo se va a traducir esa colaboración y en qué áreas. Y en el caso ecuatoriano está muy marcada la inseguridad y los riesgos por el narcotráfico. Hay un vínculo, pero evidente, entre lo uno y lo otro. Yo creo que estamos realmente agudizando los riesgos de inseguridad en el país. Y ahí tiene que haber medidas radicales y oportunas. Yo creo que en eso también hay una deuda del gobierno. No por voluntad de la ministra Romo, que yo creo que hace las cosas bastante bien, sino porque la estructura de la policía mismo y de la investigación no actúa oportunamente. Ahora habló del futuro el presidente de la República y tocó el tema minero, que es un tema que parece que va porque va, como lo han dicho. Por un lado, digamos, elimina el impuesto verde, que es un tema que pues solamente era recaudación y cero apoyo al cuidado del medio ambiente. Por otro lado, se anuncia que se cuidará el tema del Cuyabeno, insistiendo en que va a haber una parte que se va a explotar, otra no, pero por otra parte también se insiste en que se impulsará el tema minero. ¿Cómo lo ve usted? ¿Está allí realmente el futuro del país? Ahí falta diálogo porque yo creo que sustentar que la minería que se desarrolle no va a afectar gravemente a los ecosistemas en el país es esencial. Hoy día seguimos en la lucha minería o no minería como preconcepto. Yo creo que el país requiere intentar, en ese caso, estos acuerdos que el país demanda y que el presidente ha hecho alusión. Pero creo que todo eso hay que trabajar generando confianza. El tema es generar confianza. Por ejemplo, se dice que hay una nueva lindeación de terrenos que no se van a afectar. Pero dice, pueden haber de todas maneras espacios de perforación. ¿Qué significa eso? Yo creo que es importante generar confianza. Y no hay medias verdades, digamos claro. La verdad que es una sola. La media verdad usualmente es más una cerdosa mentira o es una distorsión de la verdad. Y yo creo que el país requiere verdades, no requiere medias verdades. Perfecto, me voy a quedar con eso, doctor Roldós. Le agradezco muchísimo por estar con nosotros esta mañana.